Hola a todos los que nos siguen. Hoy tenemos un gran invitado, un reconocido entrenador, Julio Cisneros. Julio se ha formado como entrenador en Argentina, España, México y Perú. Cuenta con la licencia Pro de la Federación Peruana de Fútbol, que es un requisito de la Conmebol para poder dirigir en fútbol profesional. Ha sido asistente técnico en varios equipos de segunda división profesional como Atlético Minero, Deportivo Aviación, Deportivo Copsol, Olímpico Somos Perú, y de equipos también de primera profesional como Deportivo Municipal, Atlético Minero, Jan Aurich, que salió subcampeón, Real Atlético Garcilaso, Sport Huancayo, que salieron terceros, Sporting Cristal campeón, y también ha sido entrenador principal de los clubes Alameda FC, Unión Castillo del Callao, Walter Ormeño de Cañete en Copa Perú, y de Unión Guaral y Cienciano del Cusco en la Liga 2, y en la Liga 1 con Real Garcilaso y Ayacucho FC. Está el currículum, Julio, ¿eh? Impresionante realmente. Sí, es un proceso, ¿no? Empiezas primero dirigiendo Copa Perú o siendo asistente. Yo puedo decir que he seguido todo el proceso evolutivo para llegar a ser director técnico principal, ¿no? Empiezas dirigiendo menores, luego de repente juveniles, después ya trabajas en Copa Perú, en ligas distritales, de ahí pasas a ser asistente en segunda, luego asistente en primera, hasta que finalmente ya desde el 2017 que se me dio la oportunidad de ser director técnico principal. Wow, qué importante eso que mencionas, ¿no? Porque bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte y compartir en Cristal, claro. En ese comando técnico que elegí el profesor Mosquera, y fue una experiencia muy agradable y significativa para mí profesionalmente. Y claro, se veía que tú eres una persona ordenada, metódica, organizada, y qué importante eso que mencionas de lo que se llama, ¿cómo se dice? No quemar etapas. Entonces, que ha sido etapa por etapa para llegar a donde estás. O sea, no es una casualidad. Has seguido todo el proceso para poder construirte y formarte como un entrenador hoy del nivel que tú eres, que además no te quedas ahí porque te sigues formando. Después ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Sí, yo tengo el sueño de dirigir en el extranjero. Quiero dirigir en el extranjero. Y siempre tuve claro de que hay que seguir el proceso, no hay que saltarse etapas, ¿no? Porque a veces en el ambiente se ve como que se quieren... Sí, pasa mucho. Acortar. Sí, o saltarse un paso, sí. o bueno, hay incluso algunos que son hasta arribistas, ¿no? No importa quién está ahí, te pisan para pasar por encima. Y yo felizmente esa sí la tuve clara. Y eso también, perdón que te interrumpa ahí, de esa revista Pasar por encima de otros, o sea, como que tu línea ética profesional también... Sí. Tus valores, y lo que he observado en este tiempo que ya nos conocemos tiempo, siempre tu línea, a pesar de las dificultades propias del ambiente, pero con tu línea clara, ¿no? Sí, quiero hacerme esa fama, ¿no? De ser bien ético, correcto, de ir siempre por el camino correcto, porque, bueno, no es un secreto, en el fútbol hay de todo, ¿no? En el ambiente del fútbol hay corruptos, hay personas que quieren ser arribistas, hay problemas, ¿no? Lo cual es más meritorio de tu parte, de mantener esa línea, a pesar de que me dices que eso pasa en el ambiente, y lo que te preguntaría es, ¿cómo haces para manejarte en ese ambiente? Es difícil porque, por ejemplo, yo empecé en esto del fútbol a estudiar, bueno, he jugado, aunque he sido malo, pero he jugado también hasta segunda profesional, pero cuando empiezo a estudiar allá por el 98, 99, yo decía, bueno, voy a estudiar y voy a ir de a pocos. Y ya pues ya han pasado 20 años, sí, más, 22 años desde que empecé en el 99, ya más de 20 años, y yo decía, voy a seguir el camino correcto, pero te soy honesto, no pensé que iba a pasar tanto. Bueno, han pasado 18 años porque en el 2017 empecé a dirigir como director técnico principal, ¿no? O sea, me llevó 17 años poder cumplir ese primer objetivo, esa primera meta. ¿Y en algún momento te desesperaste? ¿Tuviste un poco de impaciencia? Sí, seguro que sí, porque... ¿O dudaste? Sí, porque aparecieron muchas trabas, ¿no? Muchas piedras en el camino, muchas desazones, equipos que no te pagaban, o ver que otros profesores que por ahí
hacían menos que uno o de repente no iban por el camino tan correcto o tomaban algún atajo, por llamarlo de manera elegante. Además tú, yo me acuerdo, súper estudioso, metódico, hacías el análisis de los videos, Sí. les dabas las enseñanzas a los jugadores, Sí. o sea, muy en los detalles, ¿no? Sí, no, y lo disfruto, me gusta Sí, mucho se el nota. fútbol. El fútbol es mi pasión, no puedo estar sin el fútbol, ¿no? Y en ese recorrido siempre había momentos en que a solas decía, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿qué hago? O si no, ya mejor voy a buscarme hacer que otra cosa. O por ahí aparecía una posibilidad de trabajar en una escuelita de fútbol o dirigir, no sé, un equipo particular donde te pagaban bien y podrías estar tranquilo, tener una comodidad económica, pero yo quería fútbol profesional, ¿no? Entonces dejaba a veces esa comodidad y me arriesgaba a trabajar en un equipo, ponte de segunda, de asistente, donde pasaban 2 meses, 3 meses y no te pagaban, o agarraba mis chivas, como se dice, y me iba a trabajar a provincia de asistente, y allá estaba solo y tampoco te pagaban, y en esos momentos decía, ¿no? Pues esto es lo que tú quieres, no, mejor ya regresa a Lima y anda a tu trabajo cómodo que sí has tenido y vive así tranquilamente. Conozco muchos amigos muy buenos profesionales, mejores entrenadores que no han querido correr ese riesgo y están cómodos ahora trabajando en un colegio particular, Claro. Dirigiendo una universidad. Con una estabilidad, ¿no?, profesional y económica. Sí, y que incluso les pagan hasta mejor que en fútbol profesional, ¿no? Claro, porque tu trabajo es sumamente inestable. Estás en un club, empiezas, de repente ya empezaste, a los 2 meses sales, de ahí tienes que conseguir otro, empezaste 6 meses, otro. O sea, hay mucha inestabilidad laboral. ¿Cómo manejas eso en lo personal, en el nivel de estrés, en lo económico, familiar? Sí, es bastante difícil. Esa inestabilidad de la que tú mencionas es porque el puesto de entrenador tiene pocos cupos. Si hablamos de fútbol profesional, de primera profesional, hoy este es el año que más cupos hay porque hay 20 equipos en la Liga 1, pero antes eran 12, 14. Y luego hay una tendencia ahora de, que no me quejo, pero hay una tendencia de contratar más profesionales extranjeros. Entonces, este año, por ejemplo, en la Liga 1, aquí en el Perú, de 20 equipos, 11 son extranjeros. Es más, 9 argentinos y 2 uruguayos. O sea, hay una tendencia, y bueno, tiene un poco de sentido porque, como gracias a Dios clasificamos a un mundial, y lo hizo un director técnico argentino, entonces hay una tendencia por eso, ¿no? Tiene por ahí un poco de lógica, pero el espacio laboral es corto, ¿no? Entonces tienes 20 posibilidades nada más. Claro. Y normalmente de esas 20 siempre es el 50%, que ahora se ha dado, son 9. Y de ahí vamos a la Liga 2, y en la Liga 2 hay 10, 12, 14 equipos a lo mucho, y ahí también entran muchos extranjeros. Entonces, claro, el entrenador, el que quiere ser entrenador de fútbol profesional, tiene un espacio laboral de, si somos generosos, pues 15 cupos. No, hablando de Liga 1 y Liga 2. Y eso para entrar, de ahí lo otro que siempre me llama la atención, tú llegas y bueno, hay que mantenerse y saber mantenerse. Pero hay que enseñar una idea, un concepto de juego, eso toma tiempo. ¿Cuál es la paciencia del ambiente, del entorno, de la dirigencia? Y esa es otra, ¿no? Que dependemos del que nos contrata, ¿no? Del dirigente. Por ejemplo, a comparación de otras profesiones, no es que tú agarras tu currículum y vas y presentas tu currículum, lo dejas a empresas, no. El entrenador no va y, por ejemplo, yo no voy con mi currículum y le toco la puerta a la U y le dejo mi currículum. En el fútbol no pasa eso. En el fútbol tú tienes que esperar que ellos te llamen. O usar un intermediario, que ahora son los agentes, los representantes, ¿no? Ellos son los que te ofrecen, en todo caso. Pero a nivel de directivos, ellos son los que toman las decisiones en base a su sentir, a su pensar, a sus ganas, claro, a su ánimo de que, bueno, este es mi equipo de fútbol y ahora yo quiero traer este entrenador. Y por ahí, lo digo con mucho respeto, pero es cierto, con el
poco conocimiento de fútbol que tienen, porque normalmente casi la mayoría son dueños de equipos que pasan a ser hinchas, ¿no? Acá el formato del torneo peruano permite te pongo a ti como ejemplo, tú hoy agarras y tienes un equipo en la Liga de Miraflores y el otro año ya puedes estar en primera profesional jugando con U, Alianza y Cristal, así es. Entonces aparecen mecenas que tienen mucho dinero y compran un equipo de liga distrital que es muy barato y invierten su dinero, traen buenos jugadores, les pagan bien, juegan la Copa Perú y después de 22, 24 partidos ya están al siguiente año en primera profesional. Y lo digo por eso con mucho respeto, estos señores con poco conocimiento de fútbol, no solo gerencialmente, administrativamente, sino deportivamente, ¿no? O sea, son hinchas, ¿no? ¿Y cómo te manejas ahí? Es difícil. Y hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuántos equipos hay que... Porque tienes que explicarle y convencer a una persona poco educada en la materia. Ese es el tema. Y que además no sé si tengan deseos de aprender, en algunos casos, por lo menos. Y no solo eso, que cuando llegan a primera son influenciados por mucha gente que dice, yo te quiero ayudar, yo tengo este jugador, yo te voy a dar este entrenador, y otro por otro lado, no, pero mejor hazme caso a mí, no, pero no inviertas en esto, no, mejor compra otro, no, pero no entrenes en esa cancha, entrena allá. Entonces, demasiadas voces hablando. Y entonces, como no saben, ellos no saben, y obviamente Copa Perú ya no es primera profesional. Sí es. Ahorita ha sido muy conocido este tema de un equipo que recién ha subido, el Deportivo Yacuabamba, que debes haber escuchado. Deportivo Yacuabamba, de una zona de la Sierra de Trujillo, de un campamento minero, sube a primera profesional. Entonces contratan a un entrenador uruguayo y lo presentan a las 2 de la mañana de Año Nuevo, del 1 de enero. Te lo digo yo porque yo, mira, hasta en Año Nuevo siempre estoy viendo fútbol. Y a esa hora subieron y luego, a los 15 días, sale una noticia que presentan a otro entrenador. Y los dos se encuentran en Trujillo. ¿Y quién de los dos iba a dirigir el equipo? Finalmente despiden a los dos y se quedan sin entrenador. Y luego llega otro entrenador, que ya está ahora. Y eso a una semana de iniciarse el campeonato. O sea, ahí nomás ya te estoy diciendo cuál es la, no sé, informalidad, el poco conocimiento. Y en ese contexto te exigen resultados. Ah, claro. Si a la semana siguiente pierdes un partido, 2 partidos, no les importa el cómo. No, ya perdiste, voy a traer a otro. Porque esas voces de las que estamos hablando siguen ahí. Acá yo he sido víctima de eso. A mí en un equipo me han sacado a la 5ª fecha, habiendo ganado los 4 partidos anteriores. Imagínate. O sea, jugamos el primero, gracias a Dios ganamos, el segundo lo ganamos, el tercero lo ganamos, el cuarto lo empatamos con la U en el Monumental, la 5ª fecha perdí, me sacaron. Es un poco como empezar a trabajar ya con tu cabeza pedida. Sí, el entrenador es el que tiene siempre la maleta lista, como dicen, ¿no? Él es el que... Pero el margen de tolerancia, o sea, 5 fechas y has ganado 4. Sí, así fue. Y fue increíble, fue muy mediático el tema, a mí me sirvió, hubo mucha gente que se solidarizó conmigo, pero fue increíble. Y acá ha pasado más, algo peor todavía que lo que es mi caso, que obviamente a mí me dolió mucho esa situación, pero luego dije, menguó un poco lo que me hicieron a mí. Acá ha pasado en un club muy conocido, Sporting Cristal, que el entrenador ni siquiera debutó el año pasado, ¿no? Con el profe colombiano. O sea, llegó, entrenó, hizo su pretemporada y cuando iba a empezar el campeonato salió. Sí, claro que bueno, luego dijeron que no, que hubo un tema ya administrativo, pero en el mundo del fútbol se sabe, pues. Y luego hay muchos casos más, ¿no? Que a la 2ª fecha ya están cambiando de entrenador por resultados, luego lo quieren maquillar, ¿no? Quieren poner que es un mutuo acuerdo. Pero son pocos, o sea, no se me ocurre otro trabajo que o sea, 2 fechas son 2 semanas. Si no tienes resultados, chao. Así es muy resultadista. Y yo no sé si sea factible, tú explícame que eres el experto, plasmar una idea en 2 semanas.
Bueno, sí, de hecho que si te contratan mínimamente un mes antes que empiece el campeonato, ¿no? Mínimamente, o una semana, un mes y medio. Bueno, en el Pero ideal, pero en estamos mucho hablando, contexto entras y... sí, estamos hablando de que el fútbol en sí, el fútbol en el mundo es de resultados. Eso está claro. O sea, cuando yo me metí a estudiar para entrenador, la tuve clara, ¿no? O sea, todos los que nos metemos a esto, ya tenemos ese aviso ya de que, ojo, mira lo que te estás metiendo. Si tu equipo no gana, no vas a tener trabajo, eso lo sabemos. En el instituto de fútbol donde estudié, con la gente de fútbol que hablo, siempre te dicen eso. Te vas a meter a entrenador, pero ya sabes que si tu equipo no gana... Y ojo, este es un trabajo en el que no estoy salvando responsabilidades, pero que muchas veces no depende de ti como entrenador, sino depende de tus jugadores, porque finalmente claro, tu eres el que resultado juega. es indirecto, Ajá. porque tú gestionas un grupo humano que tiene que rendir en el campo con tu idea. Sí. Y con otro, es como que, y tú estás arriba, Hay y tienes mucho otro arriba contexto. que es el dirigente, Claro. o el directorio, con sus ideas, un poco conocimiento y con muchas voces alrededor, y estás ahí. No, y te digo más, los jugadores, tú estás aquí como entrenador, el directivo arriba, pero además con un contexto que tiene que ver con el hincha, con Claro, el árbitro, con el rival, Sí. aquí en el Perú con la cancha, en altura, en el sol, Los en el medios. llano, los medios de comunicación, la corrupción también que Sí. hay, ahora que han aparecido esto de las apuestas, Sí. que se sabe de casos de propios jugadores apostando en contra de ellos, o sea, todo ese contexto te condiciona el resultado. Claro. Y el primero que vuela es el entrenador. Entonces nosotros, como te decía, estamos condicionados a eso, sabemos que en el fútbol mundial es así, es de resultado. Son pocos los directivos, porque ellos son los que tienen la sartén por el mango, los que deciden la contratación, Claro. no solo del entrenador, sino también de los jugadores. Son pocos los que analizan, interpretan y dicen o evalúan el trabajo del entrenador, del comando técnico, y dicen, no, bueno, pero el equipo está jugando bien, el equipo ya tiene un modelo de juego, Claro. esto es un proceso, vamos a esperarlo un poco más. Son muy pocos que te respetan el proceso. La mayoría dice, agarra es más, te aseguro, que ni siquiera ven el partido. Agarran y sacan su celular, ven su tablero final, perdieron. No, ya tiene un partido perdido. A la siguiente semana vuelven a ver el tablero final, perdieron. Yeah. No, ya perdió 2 partidos, se va. Pero no vieron el partido que de repente perdieron porque el árbitro te expulsó injustamente 2 jugadores, Claro, porque te fallaste 2 penales, analizar. porque en el viaje te quedaste botado a medio camino, porque dormiste en un hotel que no te dejaron dormir, porque tu goleador de repente comió algo y no jugó ese partido. O sea, hay mucho contexto que te determina, pero que muchas veces, eso lo he vivido yo, no lo consideran los directivos, ¿no? Entonces, ¿Y cómo te manejas, o sea, cómo mantienes esa pasión, esa renovación en ese contexto y esa inestabilidad? es que creo que es la pasión precisamente la que me mantiene ahí, ¿no? Si no la tuviera, ya hubiera renunciado, creo que hasta antes de haber entrado al fútbol profesional. Porque además tú ya has vivido esto, primero lo has vivido indirectamente, ¿no? Indirectamente. Siendo asistente, entonces... Sí, claro, ya me estaban avisando, ¿no? Oye, mira, eres asistente y ya te están votando, o sea, nos pasó en Cristal, ¿no? Cristal... Claro, pero ves además, digamos, de la responsabilidad, la presión, la carga que tiene el entrenador principal, tú estás apoyándolo, pero ya ves de mano directa eso, ¿no? Sí, yo por eso que a mí me sirvió de mucho quemar etapas, ¿no? Seguir ese proceso, porque me fue preparando. Eso es lo que veo de ti que ha sido importantísimo. Sí, o sea, el orden, además se ve en tu currículum, o sea, el orden que ha sido en etapas y el tiempo que te has tomado para llegar donde estás y cómo estás, porque uno piensa, ya ser entrenador, entonces ya yo sé la técnica, la táctica, cómo manejo, pero es trabajar mucho en ti. Sí. O sea, cómo tú manejas, cómo gestionas a las personas, cómo manejas, claro, el dolor emocional, además porque viven con muchas pérdidas emocionales. Entras, sales, entras, sales, entras, sales. Y me imagino que muchas veces, mientras estás adentro, tampoco es que todo es felicidad. Porque además puedes estar adentro y también sabes, ya, esto como que lo ves venir. Sí. O incluso pueden haber conflictos internos y demás. ¿Cómo manejas tú
no sé si lo sientes así, pero yo lo que observo a veces es que hay un duelo por la pérdida de ese puesto de trabajo. Sí, y no solo eso, que estás con el estrés muy al pendiente de que ya me van a sacar, Claro. Sino también ese duelo emocional, como tú lo llamas, de semanalmente está supeditado al resultado, porque nosotros también somos afectados por el resultado, porque cuando ganas, emocionalmente es una buena semana, Hay una entrenas buena tranquilo, semana, entrenas claro. chévere, bacán, estás tranquilo, ya no te van a votar. Ya está llegando viernes, sábado, el día del partido, el mismo partido es estresante. Claro. Cuando ya termina el partido, hay una deflación, ¿no? Y si perdiste, el dolor de haber perdido nada más, Claro. ahí ya te está afectando. Pero al día siguiente ya tienes que seguir trabajando para el siguiente partido. Pero antes de eso, ¿voy a seguir trabajando? O sea, Sí. ¿no? Porque Claro. el partido ya te estresa. Termina el partido, en el hipotético caso, se pierde. Estás perdiendo, ya, ahí hay un golpe emocional, que llegas a tu casa. En mi caso, a mí no quiero hablar con nadie, a mí me choca mucho. Ya. Llego a casa, me da sueño, duermo, gane o pierda, duermo, y ya me levanto, no puedo dormir, luego me amanezco, luego pongo a ver el partido de nuevo, Te desorganiza y ya en todo. eso estoy. Y mañana, ahorita me llaman, me van a sacar, nos van a sacar. Claro. Llegas al entrenamiento y la cara de los jugadores que también están molestos, o de repente la directiva te va a decir algo, ya empieza el entrenamiento y es una semana difícil, ya entrenaste, ya no te van a sacar, Claro, porque pero ya estás en la mira. O sea, esa profesión, yo siempre he pensado, ¿no? O sea, tienen evaluaciones públicas todas las semanas. sí, es que todos son entrenadores. Esta es la profesión donde muchos no estudian y ya ejercen, o sea, todos son entrenadores. No, además, Toda la tribuna, todo el vecino, el amigo, y además todos. tienes todos los programas del Además. domingo, las redes sociales, la Y presión ahora que las genera. redes. Y lo que comentas es bien interesante en el sentido de que hay un montón de incertidumbre y la psicología nos explica que una de las cosas que más estrés le produce al ser humano es la incertidumbre. Y tú me cuentas que tu trabajo es convivir constantemente Sí. con la incertidumbre. Sí, estos detonantes del estrés, como tú dices, la incertidumbre, el fútbol sí es caótico, un partido tiene mucho caos, no sabes qué va a pasar, el fútbol es complejo. Ajá. Y eso sí pues te provoca mucho estrés, ¿no? Adicionalmente a lo que acabamos de mencionar, el contexto, el directivo, los mismos jugadores, porque pierdes un partido y tú ya estás afectado por el resultado, pero también tienes que ver cómo le afectó eso a tu, Claro, porque no 11 jugadores, sino a tus 26. Tú lideras a todo un equipo. Entonces tienes que saber cómo tratas al jugador 26 o al jugador 4, al 5, al que jugó, al que no jugó, al que no pusiste en lista. Y encima estás con la preocupación de que el de arriba te vota o no te vota, porque es bien sabido que cuando no se dan los resultados, al que sacan es al entrenador, no sacan al jugador. Claro. No sacan al que se falló el penal y que por eso perdiste, no, sacan al entrenador. Y eso, como te decía yo, estamos preparados para eso. El que se mete para entrenador sabe, te avisan, por si acaso vas a estudiar esto, pero mira, te estás metiendo en este camino. Entonces, a mí me sirvió este proceso, ¿no? De estar en Copa Perú, por ejemplo, de ser asistente en segunda, porque yo te estoy hablando del nivel profesional, primera, que pasa estas cosas. Imagínate en segunda, imagínate más en Copa Perú, o sea, en Copa Perú en pleno partido te despiden, o sea, en pleno partido viene el dueño del equipo y te saca y él se pone a dirigir, o sea, es increíble. Entonces, yo he pasado por eso y creo que, de hecho, no creo, estoy seguro que eso a mí me ha ayudado, ¿no? A prepararme más, a fortalecerme vas desarrollando más. toda una estructura, una fortaleza Sí. mental para poder lidiar con ese contexto. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y cómo crees que has podido llegar a este nivel? O sea, para desarrollarte y fortalecerte de esta manera. Los golpes enseñan. O sea, de hecho... No a todos, sí, ¿no? los que quieren aprender de ellos. Sí, ¿no? Buen punto. A mí sí he pasado muchos tropiezos, he estado
en provincia, solo, impago, sin por ahí a veces tener que comer y el dueño del hotel diciendo su equipo no paga, así que ya va a tener que irse. He pasado de esas y decía, pero ya, pues esto es lo que tú quieres, Duilio, decide, ¿no? Si no, te vas a tu casa o este es el camino, o sea, si tu objetivo está allá, dirigir en el extranjero, pero estás acá, decides si de una vez te vas para ese lado o sigues. Pero luego esa perseverancia me llegaba a encontrarme con algo bueno, ¿no? Por ejemplo, salir campeón, ¿no? Entonces decía, bueno, ya, pues miraba atrás y decía, pasé eso, pero también hay de lo bueno, de lo bonito, ¿no? Pero en ese camino, yo me imagino, o sea, tú dejaste un trabajo estable, sí. De ahí tienes familia, tienes esposa, tienes hijos, tienes una serie de responsabilidades, una serie de compromisos económicos, afectivos, de tiempo. ¿Cómo has podido compaginar un poco eso? Sí, de hecho, definitivamente el apoyo de la familia es importante, ¿no? Siempre, si no tienes ese soporte, o no lo sé, ¿no? Yo digo desde mi experiencia, yo tuve el soporte familiar, ¿no? De repente si hubiera sido soltero, no lo sé si lo hubiera podido manejar. Lo que sí puedo decir es que cuando se presentaba la adversidad, en ese momento yo meditaba, ¿no? Y decía, ¿sigo o no sigo? ¿Quieres o no quieres? ¿Te vas para aquí o te vas para allá? Y lo consultaba también con la familia, lo comentaba y decía, no, sí quiero. O sea, siempre tenía eso de querer... mi sueño sigue siendo dirigir en el extranjero, entonces lo tengo muy, no sé, enraizado, no me sale la palabra, pero lo tengo ahí y digo, no, todo lo que se me presente yo quiero seguir en esa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, cuando me he encontrado con esas adversidades, he tomado la decisión de seguir a pesar de esa adversidad y luego ya, después de tanta oscuridad o tanta lluvia, aparece la luz, ¿no? Y me he encontrado con esa luz, he seguido el camino y luego ya he visto que viene turbulencia de nuevo, me he acomodado, la he pasado y he seguido. Es el camino que tengo claro, debo recorrer, al menos en este ambiente de fútbol, y creo que en todos los ambientes, ¿no? En todas las profesiones siempre se presentan adversidades, ¿no? Es parte de... Pero un poco como, qué importante eso que hablas de cómo conectas, ¿no? O sea, es como que te haces constantemente la pregunta, ¿esto es lo que quiero? Y estás muy consciente, muy claro y conectado con tu deseo, con tu pasión. Porque además tú cuentas y me cuentas todo desordenado, pero tu currículum está muy ordenado. Es como que se etapa por Copa Perú, segunda, primera, asistente, entrenador, o sea... Claro. Entonces has generado en este desorden tu propia orden y estabilidad. Sí. No, y antes de eso, menores, ¿no? O sea, porque yo salí... Mi primer título como entrenador lo obtuve en el año 99, ¿no? Entonces en el año 2000 ya hacía un poquito mis prácticas, luego obtuve otro título más de entrenador y ya en el año 2004, 2003 trabajaba así con equipos amateurs de una empresa, de un banco, pero en 2004 ya entro a una escuelita de fútbol, a una academia de fútbol y ya empiezo con menores. Y a ese nivel pasa más todavía que no te pagan. Claro. Entonces yo he sabido pues ganar 400 soles, que era mi sueldo, y esos 400 soles que me lo paguen 100 hoy día, 100 pasado, 100 la otra y los otros 100 nunca, ¿no? O sea, en ese interín, cuando recién estás empezando, también te encuentras con que, uy, vas a trabajar en fútbol, pero acá no te pagan al día, o no te cumplen la mensualidad o te pagan en muchas partes. O sea, te jugaste todo por el todo. Sí. Yo tengo una anécdota muy buena, si me permite contarla, que claro. Yo trabajaba en un banco. O sea, cuando yo jugaba al fútbol, dejo el fútbol profesional, bueno, llegué hasta segunda profesional, como te he dicho, he sido malo, y llego al banco a jugar por un banco. Yeah. Y porque en esa época los interbancarios llegaron a ser más... Claro. Eran sus jales, Sí, era más productivo jugar para el banco que jugar segunda profesional, ¿no? Y yo entro a un banco a trabajar
Y estando dentro del banco, me empiezan a dar trabajo, pero también me pagaban por jugar. Y yo dentro del banco empiezo a hacer carrera, si cabe el término, porque dentro del banco te permiten estudiar cursos de ofimática, de atención al cliente y demás cosas relacionadas al trabajo. Y cuando me empiezo a dar cuenta, ya tenía 4 o 5 años en el banco. Claro, estando en el banco ya también me puse a estudiar para entrenador, ¿no? Entonces dije, ya no voy a jugar profesional, voy a estudiar para entrenador, pero también trabajaba en el banco. Y en un banco no se gana mal. En mi caso, yo fui ascendiendo de puesto y estaba bien cómodamente. En mi casa, mi familia, mi esposa, mis hermanos, mis padres que todavía estaban vivos, decían mi hijo el bancario, ¿no? Mi esposa decía mi esposo el bancario, ¿no? Mi hijito que estaba chiquito, mi papá el bancario. Entonces, había una, claro, o sea, y había una comodidad, pues, ¿no? Pero yo ya estando ahí en el banco, yo decía, esto es lo que yo quiero, o sea, yo quiero estar detrás de un escritorio y bueno, ahí ya a mí no me gusta ya usar camisa y corbata, ya, o sea, porque en el banco la usé durante 6 años, ¿no? Entonces decía... No vas a ser los entrenadores que usan terno... Me gusta mi saquito, sí, pero con un polito, un término medio, ¿no? Es por elegante, ¿no? Y cuando estaba ahí en el banco decía, yo quiero esto, y decía, no, yo no quiero estar detrás de una oficina, yo quiero la cancha. Y ya en el banco, ya hacía mis pininos, como ya había estudiado, dirigía el equipo de la oficina en los campeonatos internos, o dirigía el equipo de la región Lima del banco en el campeonato contra la región de San Isidro dentro del banco. Jugaba el campeonato interbancario todavía, pero era asistente del entrenador del fútbol máster. Luego me dieron a dirigir el fútbol femenino, el fulbito femenino del banco. Ahí, y también iba a una academia los sábados y domingos, empezaba a practicar. Pero cuando ya me doy cuenta, digo, quiero esto. No, yo no quiero esto. O sea, yo quiero ser entrenador, yo quiero dirigir fútbol profesional, quiero dirigir en el extranjero. Y sentado aquí en el banco, eso no lo voy a lograr. Así que en 2003 tomo la decisión de renunciar al banco. Y yo para entonces era coordinador de cobranzas, tenía a cargo a unas personas. Y el banco te da escolaridad, CTS, te da liquidez, ¿cómo se dice? Gratificación. Sí, ¿cuál es la otra cuando te dan? Gratificación, vacaciones, CTS. Bonos, utilidades. Utilidades. Esas utilidades en el banco eran muy buenas, pues. Entonces, ¿cómo esperábamos las utilidades? Bueno, el tema es que todo eso yo lo iba a dejar por irme a una academia que me pagaba 400 soles. Entonces yo decía, voy a dejar esto. Además teníamos el club del banco. La verdad es, pasas a otro nivel social, ¿no? O sea, es la verdad. Y en mi casa estaban cómodos con eso, ¿no? Pero yo tomé la decisión, dije, no. Qué difícil, porque si una de las cosas que le cuesta justamente al ser humano es dejar la comodidad. Porque el ser humano es comodón por naturaleza. Sí, y el cerebro también, ¿no? El cerebro dice, ya yo quiero vivir así, déjame que acá estamos bien. Pero la excelencia no está en la comodidad. La excelencia, tienes que salir de la comodidad. Ah, mira. Yo lo hice sin saberlo. Pero es impresionante el nivel de conexión que tienes contigo. ¿Tú meditas? No, he empezado a hacerlo porque lo he leído, porque también te he visto a ti. Estoy copiando, pero he empezado a hacerlo. Qué bueno. Hace 2 o 3 meses recién. Pero y eso que todavía no le agarro porque lo quiero hacer diario. Pero todavía no quiero. Todavía mi cerebro... No hay práctica buena ni práctica mala. Lo que hay es práctica y aparecerá lo que tenga que aparecer. Porque algunos creen que, no, tengo que relajarme. No, el objetivo no es relajarse. Pueden aparecer cosas agradables o cosas desagradables. Y como la vida, uno está ahí en ese momento con lo agradable y con lo desagradable. Bueno, te termino de contar. Y luego decido renunciar. Lo decidí solo, ahí no lo consulté con nadie. Dije, voy a casa y lo cuento. Mira, ¿sabes? Para eso ya yo hacía mis prácticas en una academia, lo que te conté al banco. Llego a casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a renunciar. ¿Qué ha pasado? Es más, yo era coordinador y como ahí te meten a cursos dentro del banco, ya yo estaba estudiando para que me suban a supervisor.
la mejoría de sueldo que eso implicaba. Y decía, no me voy. Ya, o sea, la verdad me volví loco, me dice, estás loco. Y yo siempre cuento esta historia y me dice, estabas loco. Sí, la verdad estoy loco por el fútbol, eso lo reconozco. Le dije a mi esposa, y mi esposa, no, pero ¿estás seguro? No, ¿cómo vas a hacer eso? No, piénsalo bien. Sí, ¿sabes qué? Renuncio. Al día siguiente llegué a mi casa, mi tía, mi mamá, mi papá, mis cuñados, todos reunión familiar. Intervención ahí. Intervención. Esa palabra muy buena, mira que nunca la he usado. Fue una intervención. Hijo, ¿cómo vas a hacer eso que tú estás loco? Y yo decía, ¿qué pasó? Hijito, pero piénsalo bien, mi mamita. No, mamá, le ya está decidido. Llegué al banco, comenté así a los amigos cercanos y tenía que ir a hablar con mi gerente. El gerente, muy buena persona, hace poco me he reunido con él. Mira, te estoy hablando del año 2003. Y hace poco, el mes de enero me reuní, nos tomamos un lunch. Y él también jugaba al fútbol, le gustaba el fútbol, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo ya siendo entrenador y habiendo sido exjugador, a nivel de oficinas, del banco, se podría decir que yo estaba fuera del lote, pues, ¿no? O sea, claro, mi juego me alcanzaba para ese nivel, ¿no? Ya no para el profesional. Y entonces yo era pues el que organizaba los partidos, el campeonato interno, y mi gerente jugaba, ¿no? Entonces yo todas se las daba a mi gerente. Hice una muy buena relación con él, buen tipo, Marcos García. Y entro a su oficina, me acuerdo esa imagen, me quedaba grabada. Entro a su oficina y le digo, mira Marcos, pasa esto. Y ahí sabían que yo estudiaba para entrenador, sabía que yo dirigía el fulbito femenino, que era asistente, todos sabían ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero renunciar. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Utilizó otra lisura. ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, le digo, ya no quiero. ¿Pero qué? ¿Cómo vas a hacer? Sí, es que ya no me veo aquí, le digo, yo quiero ser entrenador, yo quiero dirigir en el extranjero, le conté mis sueños. Se sentó y me dijo, me movió la cabeza y me dijo, bueno, te felicito, hay que ser valiente para tomar esa decisión. Súper valiente. Me dijo, a mí también me han llamado de otra empresa, pero yo soy gerente del banco de crédito, me dice así, y no quiero dejarme. Bueno, él ahora ya dejó, ya tiene su propia empresa, pero en ese entonces me dijo, no, flaco. Lo motivaste porque... Sí, bueno, mira, al tiempo, porque él luego deja el banco creo que 6 años después. Me dice, flaco, me decía, pues siempre me decía, flaco, te felicito, me dice, ya se paró, me dio un abrazo, ya, peramita, ya no te preocupes, deseo que te vaya bien, te va a ir bien, pero si por ahí no te va bien, porque el fútbol ya sabíamos a lo que me estaba metiendo, ¿no? Si no te va bien, me buscas, de repente yo te tengo algo por ahí, me dijo, ya no vas a ser coordinador, supervisor, pero... Y eso me dio más confianza. O sea, cuando Marco me dice... un salvavidas ahí. Si no te va bien, yo te voy a conseguir algo, dije, ahí sí, porque ese era el temor, irme a trabajar al fútbol que me podía dejar en el aire y después a dónde. Y cuando él me dice, o sea, me fui más tranquilo. Entonces cuando yo llego a mi casa, le digo, ya no te preocupes, ya renuncié. ¿Qué? ¿Ya renunciaste? No puede ser. Pero tranquila, Marco me ha dicho que si por ahí no me sale nada, regreso al banco. Así que empiezo a trabajar, pues, y empezaron los problemas, pues, ¿no? O sea, no me pagaba la academia, me quedaban debiendo, y ahí estaba mi esposa, ya, llámalo a Marco. O sea, cada vez que había un problema, te sacaba, o sea, todavía estás a tiempo. Te sacaba el comodín. Ajá, entonces viví bastante tiempo así, bueno, a veces ya hasta en broma, ¿no? Porque ya llegó un momento en que obviamente mi familia entendió que esta era mi pasión y obviamente me apoyaron, ¿no? Siempre, o sea, en las derrotas, en los fracasos, cuando no me pagaban, ¿no? Qué importante, ¿no? Eso, ¿no? Pero siempre me decían, pero llámalo a Marco, me decían, ¿eh? Y yo me acuerdo, por eso te decía esta anécdota, yo me acuerdo en el 2012 que campeonamos con Cristal, que obviamente fue mi familia, bueno, mis padres ya desafortunadamente ya no estaban, pero mi esposa, mis hijos, ¿no? Ya en la celebración del título de campeón, en la cena de campeón, en la premiación de campeón, ¿no? Ya mi esposa bacán, mis hijos, ¿no? Mis hermanos, entonces ya mi esposa le decía,
¿lo llamo a Marco? Le digo, no, ya no, ya. Siempre cuento esa anécdota, ¿no? Porque he pasado de todo, ¿no? Y ahora me he encontrado con él y también se la cuento y nos estará muy orgulloso de ti. Sí, me escribió, o sea, que cuando ya me hice un poquito más conocido, porque yo te estoy hablando del 2003, y puedo decir que mi nombre se hizo un poco conocido a raíz de que campeonamos en Cristal 2012, o sea, pasaron 9 años, ¿no? Y bueno, las redes pues hacen que tú puedas contactar a personas que de repente has perdido en el tiempo, que no tienes un teléfono, lo buscas en el Facebook y le escribes. Y me acuerdo que él me escribió y siempre le agradecí y bueno, y ahora nos reunimos, nos estuvimos acordando, ¿no? ¿Y cómo de esas experiencias, las primeras que tuviste, tan inciertas, todo, llegas a comandos técnicos tan importantes luego? Porque yo he sido bien cargoso. Y he sido molesto. Por eso que yo ahora, que me llaman alumnos por teléfono y me escriben, trato de atenderlos a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, a Roberto Mosquera, yo lo tenía loco. Él ha sido mi profesor. Él ha sido mi profesor en ESEFUL en el año 99. Yeah. Él era mi profesor de técnica. Yeah. ¿No? Y yo era de esos, profe, ¿y esto por qué? Terminaba la clase y me acercaba, profe, ¿y esto por qué? Me conseguía su teléfono y lo llamaba, profe, una consulta. O sea, sí, yo siempre, la verdad que sí. Y con Roberto nace esa relación porque él fue mi profesor, luego de tanto que lo molestaba. Él iba a ver yo sus entrenamientos y bueno, a mí me ha servido lo del banco mucho porque yo manejo muy bien el tema de las redes, del internet, el Excel, el Word, sé hacer informes, sé utilizar muy bien la computadora, la laptop. Entonces, Roberto, yo, como te digo, lo conozco en el 99, pero después 2001, 2, 3, 4, siempre había un contacto porque siempre lo llamaba, hasta una vez lo operaron y lo fui a visitar, ¿no? Entonces se empezó a crear ahí una relación que hoy es casi familiar, ¿no? Él me llama a su hermano menor, ¿no? O sea, mis hijos le dicen tío, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, eso pasa del 2004, 2005, después en el 2005, 2006 yo trabajaba con unos niños en el Callao y él dirigía el Boys y me lo encontraba en la cancha y conversábamos. Y en el 2007 yo era asistente de un equipo de segunda profesional, entrenábamos en el Cultural Lima y entrenaba yo en una cancha y el Deportivo Municipal entrenaba en otra. Él era entrenador del MUNI y yo era asistente del Deportivo Aviación, del profe Ronald Amoretti. Y terminaba de entrenar aquí y me iba corriendo a la cancha de donde entrena el MUNI para ver el entrenamiento del MUNI. Terminaba el entrenamiento del MUNI y a él se acercaba y le preguntaba, profe, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y así estaba. ¿Cómo es la vida? Ya, tanto que lo venía molestando que él ya se acostumbró, que incluso pues terminaba el entrenamiento y ya él se acercaba a hablar conmigo. Bueno, él siempre bien abierto, con mucha disposición, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Lo sacan al profe Amoretti del equipo de segunda y yo me voy con él porque era parte de su comando y a la semana lo llamo a Roberto y le digo, profe, sí, ya no estoy yendo porque ya pues vente para acá para que quiero seguir viendo los entrenamientos, le dije yo. Pero mira que acá un buen detalle que me dice, anda mañana a las 7 de la mañana. Ya, yo fui a las 6:30 y cuando llego el utilero me dice, profe, venga, usted es el profe Dulio, ¿no? Yo me llamo Duilio, pero en el fútbol me dicen todos Dulio, ya me acostumbré. Sí, le digo, profe, venga, y me da un uniforme de entrenamiento, media choripol. En ese momento pensé y dije, bueno, me está obsequiando seguro el profe. Ya, gracias, lo tenía en la mano. Ya estaba esperando ahí en la cancha. Y en eso llega Roberto, también el primero en llegar. Profe, mire, el utilero me da eso. Sí, ponte, pues. Profe, pero si yo voy a estar acá afuera. Ponte, me dice así. Que me puse el polo nomás. No, ponte el chor y las medias. Ya empiezan a llegar los jugadores, ya conocí a algunos. Y en eso cuando va a empezar el entrenamiento, junta él a los jugadores y me llama. Y pone ahí y me dice, bueno, a partir de ahora el profe Duilio va a ser el asistente del equipo. Wow. Esa fue la primera vez que trabajé con Roberto. Qué lindo gesto, ¿no?
En ese interín, que es algo que yo no he comentado, antes de eso, cuando en toda esa etapa en la que yo me iba corriendo de una cancha a otra para ver los entrenamientos, yo le hacía informes a Roberto de iniciativa mía, veía un partido del Muni y como yo uso muy bien la computadora, ya había visto tu calidad, ya. Le hacía informes, entonces yo agarraba, imprimía mi canchita a colores, ponía la fotito del jugador. Sí, me acuerdo, hacías unas maravillas. ¿No es cierto? Claro, en cristal, ¿no? Claro. Y entonces yo venía y le decía, profe, mire, le he hecho esto acá, tantos remates han hecho ese día. Ah, eso qué bacán, qué bien, me decía así. Profe, si usted quiere, dígame qué quiere que analice del próximo partido y le hago un informe. Ya, bacán, flaco, entonces hazme esto, me decía. Y entonces a la siguiente y le aparecía. Entonces creo que eso también influyó para que él tome esa decisión de llevarme como su asistente en el 2007. Y desde ahí empezó la relación laboral con él, ¿no? Con Roberto Mosquera en primera. Con el profe Ronald Amoretti, parecido. Yo estudié en el año 2002 en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Tenía un instituto que se llamaba Centro de Formación y Perfeccionamiento del Fútbol. Tenía un convenio con Alas Peruanas. Y también se dictaba la carrera de entrenador de fútbol. Yo también tengo ese título, pero votó 4 promociones nada más. Y ahí conocí a Moretti. Y con el profe Moretti igualito. Profe. Entonces él empezó a dirigir el Olímpico Somos Perú, que es un equipo de segunda que ya no existe, ahora está en Surco. Él dirigía ese equipo y yo le decía, profe, ¿puedo ir a ver sus entrenamientos? Y me decía, Duilio, ya tengo un montón de chicos que van, pero anda, pues me dice, ya tú vas a ser mi asistente del cono número 8. Me acuerdo siempre porque él me dijo así, ya para que veas cuánta gente iba. Ya, profe, yo voy. Y siempre hasta ahora, él es mi papá, yo digo que él es mi papá. Entonces, yo fui ascendiendo, ya después, como ya dejaban de ir los otros, fui ascendiendo al asistente 7, hasta que llegué a ser su segundo asistente en el Olímpico Somos Perú, ya entraba a la cancha, y con él también hacía lo mismo, pues los informes, él a veces pues, la directiva le pedía un informe, y yo se los hacía, lo imprimía, se lo daba a él, y él lo presentaba, o sea, a mí me ha ayudado mucho el trabajar en un banco, porque sé mucho tema de gestión, de la computadora. Y con el profe Amoretti trabajé 3 años, pues, ¿no? En segunda, de ahí fui a trabajar con Roberto, ya después eso me llevó a ser asistente, hasta que ya llegó un momento en que yo tenía que tomar la decisión de o ser asistente técnico eterno, ¿no? Porque la verdad estaba muy cómodo con Roberto, o ya... De nuevo dejaste la comodidad para crecer más. Claro, mira, verdad. Yo en el 2014 salimos subcampeones con Aurich, subcampeones. Y lo agarraron con riesgo de baja, ¿no? Claro, en el 2013 le salvamos la baja y 2014 campeonamos en la apertura, Cristal campeonó en clausura y ellos nos ganan en un tercer partido en Trujillo, me acuerdo. Y en el 2015 yo tenía ya contrato con Aurich, pero también ya venía 5 años de ser asistente con Roberto, pero ya me deambulaba por la cabeza eso de que ya en qué momento voy a ser director técnico principal, ¿no? Y ahí también tomo la decisión, que es cierto, coincidió con un tema familiar, porque yo siempre he vivido, cuando yo voy a trabajar en un equipo voy solo, no llevo familia, ¿no? Porque mi esposa ha estudiado en la universidad, tiene su trabajo, mi hijo estaba en el colegio, mi hijita también, pero de hecho coincide con un tema familiar de imagen paterna para mi hijo, que estaba en una edad muy difícil, de 18 años más o menos. Entonces coincidió todo, dije, no puedo salir de Lima, tengo que quedarme en Lima, no viajé a Chiclayo, pero también fue el pretexto para yo decidir ya independizarme, ¿no? Entonces me quedo en el 2015 esperando, mirando mi teléfono a ver quién me llama para ser director técnico principal, y no me llamó nadie, y regresé a ser asistente de nuevo en Copsol, y ahí trabajé con el profe Roberto Arrelucea. Claro, porque eso me imagino que debe ser bien difícil, no es que tú dices, ahora ser el entrenador de primera. No depende de ti, no depende de ti. Claro, tienen que confiar y apostar por ti, como tú dices, no es que tocas y dices, por si acaso ahora soy de primera. Ya estoy libre, sí, no. Ellos te tienen que llamar. No, pues, no. Complicada esa entrada, ¿no? Sí, sí. Y ahí otra vez apareció, llama Marco. en el 2015 trabajo con el profe Roberto Arrelucea
Y yo agradezco mucho a Dios que he tenido influencia de muy buenas personas, Mosquera, Moretti, Arrelucea. Qué buena suerte que hayas podido asociarte así. Sí, entonces trabajo con él en segunda, me lleva de su asistente, y en el 2000, eso fue 2015, en el 2016 ya obviamente Mosquera ya tenía su asistente, él tenía otro profesional, al profe Arrelucea no le salió equipo, y al profe Moretti también ya había dejado de dirigir, y ya pues no llamaba a nadie. Y hasta que ya aparece en octubre, mira desde cuándo, todo enero, febrero, así que no llamaba a nadie. Ya empecé de nuevo pues a trabajar en un equipo chico, en una escuelita, ¿no? Para tener los gastos básicos, ¿no? Cubrir los gastos básicos. Y no llamaba a nadie, pero yo quería seguir en el tema profesional y decía, ¿y ahora? Y ahí ya tenía otra disyuntiva, ¿no? Era, entonces regreso a ser asistente. Pero no, es que yo quiero ser director técnico principal, ¿y qué hago? Y ya empiezas a buscar contactos, pero no puedes, pues, como ya te he explicado, tú no puedes ir a dejar tu currículum. Y como te digo, ahí aparece, oye, pero ya llamo a la marca siempre de broma, ¿no? Ya no correspondía, era el 2016. Claro. Pero ahí era, llama a Mosquera para ver si te da asistente, claro, o dile a este otro profe, o busca a este otro profe. Y aparece, gracias a Dios, en octubre, me llaman para un equipo que está con riesgo de baja, me llama para ser el director técnico para unos últimos 5 partidos. Gracias a Dios se salvó la baja, y ya en el 2017 ya me oficializan para iniciar yo como director técnico principal, ¿no? ¿Y cómo apuestan por ti para esas fechas? ¿Qué pasa? En el ambiente del fútbol, el directivo ¿qué hace? ¿No? Dice, a ver, ya quiero contratar a un entrenador. ¿A quién? Bueno, es lo que ellos me explicaron a mí, ¿eh? Cuando a mí me llaman, yo también le pregunté por qué pensaron en mí, ¿no? Y esta directiva me dice, lo que pasa es que ya estábamos cansados de los entrenadores tradicionales, los que siempre se han movido en el medio. Entonces queríamos buscar uno diferente, pero no queríamos un extranjero. O sea, esa fue mi posibilidad, ¿no? El directivo me dice, profe, ya no queríamos extranjeros y tampoco queríamos los entrenadores conocidos. Queríamos uno joven, nuevo, que recién esté saliendo. Y entonces teníamos este y lo vimos a usted. Lo entrevistamos y ya bueno, por eso salió esa posibilidad con usted. Pero cuando yo llego en estos últimos 5 partidos, supuestamente yo llegaba como DT principal. Había un profe interino. Pero este equipo, bueno, no tengo por qué negar y dejar de decir el nombre, el Real Garcilaso, ya tenía esa costumbre de cambiar entrenadores constantemente. Es más, Real Garcilaso es el equipo que más entrenadores ha cambiado en el año y a la fecha. Entonces ya ese 2016 ya había cambiado 1, 2, 3 entrenadores. Yo iba a ser el 4º entrenador. Entonces cuando yo llego a Cusco me dicen, profe, usted se va a encargar, todo, no se preocupe, pero no lo vamos a mencionar como que usted viene como principal porque ya hemos cambiado 4 entrenadores. Ya querían cuidar su imagen, ¿no? Yo en ese momento, como te explicaba, yo venía 10 meses que nadie me llamaba. Como que tampoco me podía poner a escoger. Claro. Así que yo acepto ese reto, trabajo conjuntamente con el que estaba de interino, con ese comando técnico. Gracias a Dios salvamos la baja y entonces esa era la condición, ¿no? Si yo salvaba la baja, el otro año me daban a mí el equipo y yo traía incluso mi comando técnico, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue, salvamos y en diciembre del 2016 me oficializan ya como director técnico principal y a la 5ª fecha me votan. Pero bueno, ya me sirvió de mucho, ¿no? Ya después voy a Huaral. No, y además ya es diferente, pues, porque si ya ven un poquito a qué juegan. Sí, ya vieron. Equipos, pues, tuve tiempo para hacer eso, ¿no? Para que se pueda evidenciar esa forma de jugar que... Y corrígeme si me equivoco, pero algo que a mí me llamó mucho la atención de manera muy positiva, porque no tenía, de repente me equivoco, pero no lo tenía mapeado a nivel local, que un entrenador peruano se mueva con un comando fijo tanto tiempo como hacía con el profesor Mosquera, que me parecía espectacular. Como se hace en otros lados además, y se nota además en
en la sinergia y la complicidad que tenían entre ustedes. Mira, acá se está perdiendo eso. Pero, ¿por qué? Porque me ha pasado que yo me he sentado en una mesa a negociar para dirigir el equipo y el directivo me dice, profe, ¿y usted con quién trabaja? Ah, bueno, yo trabajo con este profesional, con este profesional, con este profesional. Sí, profe, pero yo ya tengo en la casa, en el equipo se ha quedado el preparador físico el año pasado y el preparador de arquero. Yo soy honesto, Dante, de todas las entrevistas que he tenido, todos me dicen lo mismo. Todos me dicen, pero yo tengo un entrenador aquí, yo tengo el asistente, yo tengo el PF. ¿Pero es igual? Entonces, claro que no. Es más, en mi primera experiencia como director técnico principal, ¿qué pasó? Que cuando yo asumo en el 2017 como director técnico principal, el directivo, el dueño del club Garcilaso me dice, profe, pero que se quede el preparador físico argentino del año pasado y el preparador de arqueros argentino del año pasado, con los que yo había trabajado porque yo llegué para esas 5 últimas fechas. Y como conviví con ellos, me pareció que trabajaban bien, dije ya, entonces yo voy a traer mi asistente y mi analista de videos. Entonces armamos un comando técnico con un preparador físico y un preparador de arqueros argentinos del año anterior que ya conocía, y yo traje a un asistente y un analista de videos, ¿no? Y entonces armamos el comando técnico así. Y como te decía yo, era mi primera vez como director técnico principal, entonces acepté algunas condiciones. Era parte del camino y el aprendizaje. Sí, o sea, dije, sí, porque la otra era, no, pararme firme y de repente no dirigía. Pero no tenía más opciones de lo que me decías, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, era lo que había. Pero bueno, me pasó esto, me sacaron, entonces dije, no, a partir de ahora siempre voy a ir con mi comando. Es que es otro el compromiso, pues, ¿no? Claro, y además que, ¿qué pasa? Que mi preparador de arqueros, por ejemplo, Felipe Falcón, yo ya no le tengo que decir nada de cómo tiene que preparar. Hay un conocimiento, hay una complicidad. Ya me conocen, ¿no? Si se maneja a un nivel ético, no van a haber serruchos, entonces venimos juntos. No, y éticamente como persona también coincidimos. Así es. Por ejemplo, mi analista de video, yo ya no le digo qué tiene que editar, qué cortes tienes que hacer, ya él ya sabe, entonces, ya me lee. Y hay otro tema, si el espacio de tolerancia de los dirigentes de los clubes es muy corto, y tienes gente que no conoces, hay un espacio de aprendizaje mutuo que te quita tiempo. Claro. Si tú ya llegas con tu equipo de trabajo, ya como dicen, juegan a ciegas, como dicen, ¿no? Así es, ya nos entendemos ya. Claro. A veces me ha pasado con Carlos Penalillo, que es mi preparador físico, que lo conozco años, que ya a veces ni reunión hacíamos porque ya sabíamos, como ya nos conocíamos tanto, o dentro de la cancha, a veces me miraba y me hacía así, y ya sabíamos de lo que estábamos hablando, ¿no? Sin embargo, como te decía, cuando ya he empezado a reunirme con directivos que me querían contratar, siempre me decían esto, que hay alguien. Entonces, que ahora está pasando mucho de esto, que te condicionan tu contratación con el hecho de que tú aceptes que ellos te pongan profesionales en tu comando técnico. ¿Que interman todo? Claro, y yo he perdido trabajos por eso. Mira, no voy a decir el nombre de un equipo, pero me reuní para el 2018. Me reuní acá, profe, mire que yo quiero que mi equipo juegue como su Unión Guaral del 2017, y yo, ilusionado, orgulloso, decía que bien. Ya, profe, pero ¿con quién trabaja? Yo trabajo con Carlos Penalillo, con Felipe Falcón, preparador de arqueros, con Yerli Ñan, mi analista de video. Profesor, pero yo allá tengo un preparador físico y también tengo un preparador de arquero, me dice. Solamente lleve su analista de video, pues. No, le digo. Entonces le cuento lo que me pasó en Garcilaso. Digo, pero mire lo que me pasó en Garcilaso, yo por permitir esto me terminaron sacando. Es más, ellos dos se quedaron dirigiendo el equipo, le digo así. Entonces, no puedo hacer eso. Pero mire, ¿sabe qué, presidente? Como ya estoy entendiendo y aprendiendo que es una constante, porque ya me había reunido con otros directivos y me habían propuesto lo mismo. Está funcionando así el mercado. Vamos a hacer una cosa. Yo le permito que usted me ponga un profesional y él se junta a nosotros 4. Yeah. Es más, a esa persona que él me estaba mencionando yo lo conocía.
Entonces dije, ya, deje que se quede fulanito, que él entre a mi comando. Ya. Y trabajamos los 5, digo. Pero yo voy, somos 4 aquí, más uno de él. No, los 3 que usted me propone es demasiado. Ya, profe, está bien, ya, profe, Ya. ¿cómo es económicamente? Ya, eso coordínelo con mi representante. Listo, yo me paro de esa mesa de la reunión, supuestamente ya faltando detallar solamente el tema económico. Ajá. Dije, ya, los llamé a mis profes, ya muchachos, nos vamos a tal equipo, qué bueno. A los 2 días me llama mi agente y me dice, Duilio, se cayó todo, el directivo quiere que vayas tú solo. Ya. Duilio, tranquilo, anda, pues, y después ya tú llevas a tu... No, le digo, no voy. Mira que se te va, pues, se te va, vas a perder posibilidades así, me dice mi agente, el fútbol está así ahorita. No, le digo, no voy, o sea, solo no voy. O sea, finalmente el directivo quería, ya no que yo lleve solo a 1 o 2 personas, finalmente quería que vaya solo. Claro. ¿Y cuál es el tema de antes? Que están encontrando entrenadores que van solos. Sí, claro. Y como se dice pues en el ambiente... Pero nos están- ya llegan debilitados ya. ya nos están malogrando la plaza, ya, Sí. porque ahorita en este campeonato 2020 hubo un equipo que preguntó por mí y yo le dije, voy con tanta gente, con tal gente, me dijo, ya profe, le aviso, y ahora han contratado a otro entrenador y él ha ido solo y le han armado el comando. Entonces ahora se está agarrando esa costumbre Ya. de que quieren que el entrenador vaya solo. Entonces No. yo he perdido muchas posibilidades de trabajo por Ah. eso, pero todavía me sigo manteniendo firme. Bueno, ahora gracias a Dios ya me salió, ya me contrató un equipo, voy Mantienes con mi tu gente, línea. ¿no? Felizmente. Ah, todavía. y te han permitido, qué Sí, bueno. claro, o sea, Qué bueno. pero bueno, no, yo voy a seguirme manteniendo firme, pero no sé cómo, qué llegue a pasar de aquí a un futuro en el Bueno, que la esperemos que tendencia tu se marca convierta. personal se siga potenciando para que puedas poner esas condiciones. Pero, y eso está pasando aquí en Perú nomás antes, porque por ejemplo en el extranjero, en España, el comando técnico es de 14, 15 personas. Es que sí, pero si te pones a pensar no tiene mucha lógica, mira, pierdes tiempo, le quitas fortaleza, recursos, comodidad al entrenador. Entonces, como te digo, hay un costo de aprendizaje y los tiempos que me estás diciendo que tiene el fútbol, Mm, no hay tiempo para entre que se conocen, a ver si se caen bien, cómo Sí. trabajan, hay un montón de variables, o sea, no solo profesionales, sino personales, Sí, mira, no para, lo había pensado. para generar esa sinergia, ¿no? Que era lo que yo observaba en ustedes, entonces yo los miraba maravillados. Sí, pues. Ah, Sí, con Roberto nos entendíamos, con Sebastián Salvatore, el preparador Sí. físico, nos entendíamos bien, bien. Sí. Había buena sinergia, cada uno sabía bien sus funciones y nos complementábamos se bien. complementaban, Sí. se complementaban, se respetaban, se apoyaban, se conocían, disfrutaban el trabajo, Sí, fue entonces buena- porque también es buena- importante, claro. ¿no? Sí, estar feliz. Entonces Yo me- si el otro es un capo y no lo soportas, está difícil. Sí. Una de las cosas que aprendí y trato de aplicar siempre es que en tu comando técnico tienes que tener gente que sabe más que tú. Sí, Porque claro. a veces... Por eso son especialistas. Porque a veces pues llevas al amigo o al que jugó contigo, pero de repente no está bien preparado, ¿no? Y no, o sea, en el comando técnico penalío, aprendo mucho de O él. sea, yo sí. Yo Sí. siempre he visto el comando técnico, tú que has estado en empresa, es como el gerente general. Entonces el entrenador es el gerente general Ujú, y ahí tienes el gerente de finanzas, recursos humanos, Sí. y ellos tienen que saber más que tú Claro. de su especialidad. Así es. Tú también tienes que saber de todo Sí, para saber y entender pero ¿de qué te sirve tener a alguien que no sabe. que sabe menos que tú O sea, cuando tú quieres que te marque la diferencia? O sea, ya sea un fisioterapeuta, un mm, preparador físico, está un preparador de arquero, el asistente un analista técnico, de- el analista No, y la de otra que preparador de también... arqueros, no me has hablado de los psicólogos, me imagino que no hay mucha entrada en el mercado. Mira, ese es un tema importante que justo qué bueno que lo has tocado porque sabiendo que tú eres de esa rama y me habías invitado a esta entrevista que te agradezco, No, mi placer, gracias a ti por eh, venir y darte el tiempo. el tema este de que a los integrantes de mi comando técnico también siempre les pido que se capaciten, ¿no? O sea, eso es algo, es una regla, ¿no? Buenísimo. Que tienen que inscribirse en un curso una vez al año mínimo, estudiar algo. A veces yo mismo les mando libros para que se lean y Ya. después conversamos, ¿no? Claro. Y si ya te comentaba que no están permitiendo tener mucha gente en el comando técnico, e incluso te quieren poner una Ajá. persona en el comando técnico,
imagínate tú el querer un psicólogo. ¿No? O sea, Menos a lo que lo vamos a entrar ahí. o sea, no, en serio, mira, la imagen del analista de video es una imagen que yo no voy a decir que la he creado o la he incluido, para mí es vital. Es vital el fútbol de hoy, ¿no? Pero no se usa mucho. O sea... Por eso estamos como estamos, ¿no? Si queremos salir de o sea, donde estamos. Cuando yo fui a Garcilaso por primera vez y me dijeron, profe, ¿y usted a quién va a traer? Yo traigo a esta persona y traigo a mi analista de video. Profe, ¿analista de video? ¿Para qué? Yo le grabo los partidos, profe. Profe, no se preocupe que acá tenemos un chico que nos consigue una copia del partido. Fíjate, así me dicen. Hasta hoy, Dante, hasta hoy me dicen, profe, ¿analista de video? No, le digo, profe, pero... Y, no, además que yo grabo los entrenamientos, edito el entrenamiento. Claro. Profe, pero ahí yo tengo un chico. Entonces, mira que esa imagen de analista de video, que es común en el fútbol extranjero, imagínate tú la imagen del psicólogo, ¿no? O sea, querer incluir un psicólogo. Yo siempre que voy a un equipo, siempre pido la presencia de un psicólogo, ¿no? Desafortunadamente, el dueño del club no lo quiere y no, menos lo quiere de forma permanente. Entonces, lo más que puedo conseguir son sesiones, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y como no tenemos esa cultura, el jugador también lo rechaza. Así es. Entonces, está mal, se ha creado esa mala imagen de que creen que el psicólogo es para los locos, Sí, pues, ¿no? pues, O sea, eso está muy arraigado, ¿no? Sí. Que ya últimamente se está cambiando porque como Gareca nos llevó a la selección Así y Gareca es, tuvo y un él había psicólogo, traído. por ese lado eso está bien. Sí. Entonces ahora también se ha puesto de moda el coaching, entonces el futbolista ya por lo menos ya agüita, ¿no? Y dice, a ver, dice, no, antes Claro, sí. tú lo has vivido, Sí. antes te decían, no, Sí. y no se abrían y no querían hablar, incluso, no lo niego, no es mi caso, tampoco estoy culpando a nadie, pero incluso hasta el mismo entrenador no quería. Sí, claro. ¿No? Decía, Hasta ahora pasa. Después él me va a ganar el espacio, ¿no? Sí. O sea, Lo cual a mí siempre me llama la atención porque no hay, en la historia no hay psicólogo que se ha quedado de entrenador, pero sí hay preparadores físicos que se ha quedado de entrenador. sí, se han convertido en entrenadores y ahora son entrenadores. Sí, entonces yo, Sí. a mí no se me ocurre porque no conozco, no manejo, no es mi tema. Sí. Entonces, o el mío no, me va a manejar el camerín. Sí. El O me va a manejar rol a del mí. psicólogo del deporte está para apoyar, complementar como un miembro más del comando técnico especialista en su tema. Imagínate si yo voy a pretender ser entrenador, voy a tener que estar como Estudiar. tú, 20 años. Pero no solo es estudiar, o sea, una cosa son las aulas y ahí practicar y Sí, experiencias claro. y todo. O sea, es una profesión que se construye en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que como tú dices, hay un facilismo de opinar como que si todo el mundo fuera entrenador, pero es una profesión que admiro muchísimo porque me parece complejísima. Sí. Y me parece que es una profesión en la cual te tienes que construir a ti mismo para Sí. estar en ese ambiente y estar fuerte en las buenas y en las malas y dirigir a todo un grupo humano, ¿no? Sí, y por eso para mí es muy importante el tema del psicólogo, por eso, como ya te he comentado, me puse a estudiar, y es más, me acuerdo que te llamé para que me orientes, Claro. porque yo quería estudiar los 5 años de psicología, porque he aprendido, he entendido en este camino que el tema emocional es muy importante. Muy Tú importante. tienes un estudio bien ¿no? interesante porque yo he visto que tienes unos estudios de neurociencias Sí, y ahora estás sacando unos estudios de psicología del deporte, ¿no es cierto? Y coaching Y deportivo coaching. también, ¿no? O sea, no porque quiera ser un neurocientífico o porque quiera ser un psicólogo o porque quiera ser un coach, sino como tú bien dijiste, tengo que saber de todo para que como me imagino que también- como gerente sepa hablar. Como Y- me imagino que has estudiado nutrición, fisioterapia, Sí. preparación física, porque tú tienes que ver qué me dice y Sí. poder entender con el proceso. Ya, básicamente, porque para tú, tener el mismo idioma. porque además, ¿qué pasa? Tú acá eres el gerente de CIE y vas a escuchar a todos Claro. y a veces no coinciden las Ujú. opiniones porque yo no tengo como psicólogo la misma formación que el médico, ni el médico que el nutricionista, ni el nutricionista que el fisio, ni el fisio que el preparador físico. Entonces tú tienes que escuchar a todos y tú tienes que decidir con esa información lo mejor posible. Sí, y para eso tienes que saber el mismo idioma. Por ahí Así el, es. el nutricionista me dice, profe, hay que ver la ventana anabólica. Y yo estoy mirando la Claro. ventana y resulta que Sí. no debes saber en qué horario tienes que comer. Entonces eso me pongo a estudiar. Sí. Y cuando me ha pasado que, como yo pedía un psicólogo para mi equipo, entonces él a veces me hablaba y usaba terminología. Sí, es que los jugadores están rumiando.
y ya después aprendí que es que estás con las ideas ahí dándole vuelta. Sí. Entonces dije, no, mejor voy a ponerme a estudiar, que como te comentaba, te consulté a ti. Y claro, dije, voy a hacer la de 5 años, no, mejor me meto a hacer solamente la parte especial y que tenga que ver con el fútbol. Una especialización y ya, de lo que necesitas, ¿no? Entonces sí considero muy importante el tema de psicólogo, pero bueno, te estoy hablando como Duilio, que lo considera, entonces ahora hay que convencer al directivo, Claro. que ya de por sí tiene esto que hemos hablado, que es resultadista, que quiere que su equipo gane, que quiere reducir costos. Sí. Entonces ahora a ver, anda, dile pues que quieres un psicólogo. Ya se está adentrando esta imagen del psicólogo por lo que ha pasado con la selección, ¿no? Y ojalá, ya sé que, por ejemplo, creo que los equipos grandes ya lo tienen, ¿no? Alianza, no sé si la U, Cristal, cuando tú estuviste en el 2012, creo que tienen ahora en menores, San Martín tienen menores, y a veces sube al primer equipo. Los jugadores también ya están aceptando. Yo en los equipos que he sido director técnico principal y llevaba a un psicólogo o a un coach, ya el futbolista ya por lo menos conversaba. Qué bueno que haya una evolución y que sí, ojalá esté que ya abriéndose el tema. Sí. Y tú, qué importante esa curiosidad, esos deseos de aprender te ha llevado a estudiar un montón de cosas y a viajar y eso que me dices, yo le digo a mis miembros del comando técnico que tienen que estudiar un curso por lo menos al año y tú viajas, inviertes. Ahí me acuerdo cuando fuiste a España y veía que estabas con Paco Seirulo, lo decía, estás con todas las eminencias. Sí, fue uno de mis sueños hecho realidad. Yo, primero que he entendido que nunca vas a dejar de aprender. He aprendido, precisamente he aprendido que las neuronas son las únicas que no envejecen. O sea, yo digo, qué bacán cuando tenga 80 niños nos dijeron otra cosa y ahora ¿no? Se ha demostrado. Yo dije, qué bacán, cuando tenga 80 años y ya no dirija, voy a seguir, me voy a poner a estudiar idiomas, algo porque siempre se puede aprender, ¿no? Entonces, la plasticidad del cerebro es una maravilla. Sí. Y lo cual te permite que además en la profesión que tú estás, o sea, vas a seguir creciendo. Claro, entonces yo como quiero ir a dirigir al extranjero, he visto pues que el entrenador extranjero sabe 4 idiomas y sabe de biomecánica, entonces, bueno, para ir a dirigir el extranjero, entonces quiero saber más cosas, pero quiero, no simplemente por llenar mi currículum de cosas que he estudiado, sino por tener estas herramientas que me van a servir. ¿No? Yo he estudiado neuroliderazgo, por ejemplo, ¿no? Porque se puso de moda la neurociencia y se habla de neurofútbol, de neuroempresa, entonces dije, bueno, el liderazgo obviamente como director técnico tengo que saber ser un líder y saber guiar a mis seguidores, ¿no? Entonces estudié neuroliderazgo precisamente por eso, para saber cómo funciona este tema de las neuronas, las sinapsis y las redes neuronales, ¿no? Y después dije, no, psicología también. Y ya, siempre trato, a mí me gusta, lo bueno es que me gusta. ¿Cómo te ha ido con la psicología? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te llamó la atención? Te soy honesto, ha sido el curso, yo le llamo, más cargado que he tenido. Porque a mí me gusta leer mucho, pero me gusta leer libros de fútbol. O sea, tú me das cualquier libro de fútbol y... El psicólogo muere leyendo. Me no encanta. te caso. Sí, entonces cuando me metí al de psicología deportiva, yo le llamo grueso, pues. la literatura es gruesa, ¿no? Y me ha pasado que, mira, a mí me ha pasado que yo agarro un libro de fútbol y lo leo y después regreso y lo vuelvo a leer y en eso miro la hora y son las 3 de la mañana y no me doy cuenta. Pero ahora que estoy en el de psicología, estoy que leo y miro el reloj para ver si son las 3 de la mañana y todavía no pasa la hora. Y entonces cierro un ratito el librito y prendo el televisor y veo un ratito fútbol y después regreso. Me está costando. Pero digo, no, ya lo voy a terminar, de hecho que sí, tengo que terminarlo en marzo. Ya terminé el de psicología, estoy haciendo el de coaching. Ya me faltan 4 capítulos nada más y ya lo he programado también. O sea, supuestamente ya para quincena de febrero ya tengo que estar en el capítulo 6, ¿no? Estoy en el capítulo 5, o sea, pero sí es un poquito pesado. Ya después cuando termine eso, ahí ya te voy a molestar a ti para conversar.